Hola, bueno, hoy es 28 de enero del 2023. Aquí estoy ya revisando la segunda parte que subió Focus Noticias del caso de Johnny Leal. Es decir, ayer se escuchó pues la primera sesión sobre las solicitudes probatorias en pertinencia, conducencia y utilidad por parte del fiscal. Ahí está el video que lo subí y digo, bueno, el doctor Mario Burgos, preciso y puntual y preciso, conciso, listo. Hizo su tarea propiamente pues en orden a llevar su arsenal probatorio al juicio oral y desvirtuar la presunción de inocencia de Johnny Leal, en ese caso pues de connotación nacional. Y me he dado la tarea de revisar también la intervención por parte de la defensora de confianza y me parece importantísimo hacer estas observaciones porque pues todos están esperando ese desarrollo para lo que se viene próximamente en el juicio, pero hay que, antes de manifestarme en relación con algunos de los testigos con sus documentos a que hizo alusión la defensora y el por qué en tanto a pertinencia, conducencia y utilidad, que me parecen muy interesantes. Permítanme entonces académicamente recordarles lo siguiente. Es que la jurisprudencia puntualmente es el radicado 46153 del 2015 de la doctora Patricia Salazar Cuéllar. En esa sentencia, pues la Corte habla el tema de qué es pertinencia, qué es conducencia y qué es utilidad. Sencillo, porque ahora lo que viene a renglón seguido, creo que la juez el receso del almuerzo se continuó en la intervención de la defensora, que terminó a las 5 y pico del día de ayer. Y de allí entonces suspendió la juez para continuarla, pero no ha salido al aire esa otra continuación. No sé si fue que dejaron allí para continuarla posteriormente, que viene la fase de la discusión sobre qué se va a solicitar para que se inadmita o se rechace o se excluya. Yo creo que se va a centrar solamente en el tema de la inadmisión de pruebas, no más. Nada más, porque creo que no se va a tratar nada de rechazo, ni tampoco sobre exclusión de pruebas por pruebas ilegales o pruebas ilícitas. Ayer lo dije así someramente, que cuál es cada una, pero en este momento sí necesito pues hacerles referencia al tema de la inadmisión. Entonces, cuando se habla de impertinente, la Corte Suprema en esa decisión hace alusiones a todo el tema de prueba. Es decir, ¿qué es lo que se va a discutir en el juicio oral? La Fiscalía tiene su trabajo, que es demostrar que el señor Johnny Leal fue el autor material de la muerte de su madre y de su hermano. A eso es que le apunta, obviamente, y tiene que desvirtuar la presunción de inocencia. Pero sí centrarse en el artículo 375 para entender qué es pertinente y qué no es pertinente, porque el 375 le está diciendo que el elemento material probatorio, la evidencia física y el medio de prueba deberán referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias, así como a la identidad o a la responsabilidad penal del acusado. También es pertinente cuando solo sirve para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados, o se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito. Básicamente allí es que viene la discusión. ¿Qué es pertinente de lo que expuso el fiscal?
qué es pertinente de lo que expuso la defensa. Esa tarea le corresponde a la juez de conocimiento determinar entonces qué va a decretar por pertinencia o qué va a inadmitir por impertinente. Entonces, cuando se habla de hechos jurídicamente relevantes, pues hablamos entonces de que hay testigos que son directos de la comisión de la conducta punible. Pedro mata a Juan, entonces se va a llevar a Antonio, que fue testigo de esas circunstancias de tiempo, modo y lugar, un testigo de viso, de vista. Entonces, no hay problema con ello. Pero cuando se tienen evidencias físicas, como en este caso de Johnny Leal, no hay testigos directos que hablen pues, de que efectivamente vieron que cometieron los homicidios de la señora Marlene y de Mauricio. No, solo evidencias físicas y elementos materiales de prueba que es decir, la Corte Suprema de Justicia aquí he insistido que habla de la 43916 del año 2016 de la doctora Patricia Salazar Cuellar, también para hacer referencia de que es necesario que en la preparatoria, como lo hizo el fiscal, dice, bueno, yo voy a llevar el perito y el informe de base de opinión pericial, las conclusiones a que se llegó, porque voy a demostrar que Johnny Leal fue el autor de la muerte de la señora Marlene y de Mauricio Leal. Eso es hablar de pertinencia. Escuchamos siempre decir pertinente y es conducente. Pero entonces centrémonos que la pertinencia es la del 375. Entonces habrán pruebas directas o indirectas. Cuando hablamos de indicios, cuando hablamos de hechos indicadores, esas son pruebas como indirectas, pero que tienen una connotación importantísima de demostración en juicio oral, porque una cosa, pues como dice la incorporación, otra cosa la valoración. Listo, pues entonces las manchas de sangre halladas en la escalera, que el ADN va a decir que pertenecían a la señora Marlene, entonces demuestra el fiscal que se trasladó el cuerpo de un sitio al otro. Entonces eso es importantísimo y son hechos indicadores que van a apuntar o encauzar en el tema de prueba. Entonces créame, quiero que me entiendan ustedes que la tarea no es nada fácil para el fiscal ni para la defensa, pero están haciendo todo lo posible. El fiscal tiene su rol, la defensa tiene el suyo. Entonces 375 es el tema de pertinencia. Cuando dicen, la Corte Suprema dice que es conducente, solamente tiene que ver con un tema de tarifa legal de prueba. Es decir, quien diga que no es conducente, en este momento cualquiera de las dos, el fiscal o la defensa, al momento en que le dan la palabra por parte de la judicatura y dice, no, es que esa prueba no es conducente. ¿Por qué? Demuéstreme que entonces el código la prohíbe. ¿Dónde está la norma en la ley 906 que me prohíba que con ese testigo usted no va a demostrar eso? Entonces hay que advertir que el Código de Procedimiento Penal tiene el artículo 373 que dice que los hechos y las circunstancias de interés para la solución correcta del caso se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en este código o por cualquier otro medio técnico o científico que no viole los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, libertad de prueba indica que usted tiene cualquier mecanismo para demostrar el tema de prueba. Hay una libertad probatoria. La ley no le está prohibiendo. No, es que usted no puede llevar ese testigo porque el testigo no le va a probar eso. ¿Qué otra cosa es lo que indica el artículo 381
el 381, que es cuando dice en el inciso segundo, la sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia. Entonces, eso es una tarifa legal negativa de valoración probatoria. ¿Ya? El juez, para dictar sentencia condenatoria, diría, no, pero es que con ese mecanismo yo no le puedo dictar una sentencia condenatoria con las famosas pruebas de referencia. Las pruebas de referencia, recordemos muy bien que sucede cuando muere la persona, el testigo principal, y entonces el policial le hizo una entrevista antes del juicio oral y lo van a llevar, el fiscal dice, voy a llevar al testigo, el investigador, para hacer valer esa entrevista que rindió esta persona. ¿Por qué, señor juez? ¿Por qué, señor fiscal? Le dice el juez en la preparatoria, le dice, es que lo voy a llevar como prueba de referencia. Y eso tiene un valor menguado. No es lo mismo un testigo que ha sido de viso y directo para que en el juicio oral, bajo el principio de confrontación, el face to face, pues diga ya todo lo que sepa al respecto. Por eso, insisto, lo virtual aquí en este sistema de justicia para el derecho penal, aclaro esto, para el derecho penal debe ser en juicio oral presencial. Estoy de acuerdo que sea las pristinas diligencias, las de combo, como la de ayer con el caso del gringo John, un tema, ahora vamos a mirar, aparte voy a analizar eso, porque eso es un reto para la judicatura enorme con el tema de traducción. Y entonces debe ser presencial en juicio oral, porque allí hay los principios rectores del proceso penal de confrontación, de contradicción y de inmediación. El juez hace una evaluación en juicio oral teniendo el testigo allí, sus gestos, su forma de responder. Eso no es lo mismo con este tema virtual, créame que no es lo mismo. Ese juez tiene problemas con ese testigo, entonces por eso ya allí han querido darle, ya obviamente tuvimos el tema de pandemia, pero esto ya se superó, pero debe volver otra vez a la presencialidad, por lo menos para los juicios criminales. De manera pues que si alguien dice que es inconducente, tendrá que decir dónde está la norma que lo prohíbe. Si la norma no lo prohíbe y hay una libertad de prueba, entonces demuéstrelo con ello. Y lo inútil hace alusión, y en ese sentido la Corte dice, mire, está el artículo 376 sobre admisibilidad. Toda prueba pertinente es admisible, salvo en alguno de los siguientes casos. Primero, el literal A, que exista peligro de causar grave perjuicio indebido. B, probabilidad de que genere confusión en lugar de mayor claridad al asunto o exhiba escaso valor probatorio. Y C, que sea injustamente dilatorio del procedimiento. Por eso ayer he escuchado al fiscal y a la defensa decir, es que este testigo que prueba de base de opinión pericial que voy a introducir con el testigo no es repetitiva. Entonces, cuando dicen es que le van a poner, ya después de que se hayan hecho las solicitudes probatorias, alguna de las partes va a decir, es que ese es repetitivo. Y entonces el juez tiene que tomar la decisión de si considera que es inútil. O sea, por eso allí se centra el tema. Entonces, por eso hay que tenerla muy clara sobre pertinencia, conducencia y utilidad. De lo contrario, entonces, muchas veces uno escucha diciendo, es que es pertinente, es conducente, es útil. Y vamos a ver, ustedes se van a dar cuenta, la discusión que sigue ahora va a ser peliaguda. Además porque allí no está solo el fiscal tiene al representante de víctimas que es Elmer Montaña, y ese sabe cositas.
La otra defensa, también otro representante de víctima, está el Ministerio Público y la defensa con su bancada ahí, con su bufete de abogados. He visto 3, 4 colaboradores. Importante la defensa. Y mire, ahora sí abordo solamente 7 punticos que dijo para no hacer largo este cuento. Dice la defensa: voy a introducir el informe de base de opinión pericial con el doctor Miguel Ángel Gallardo. Él es un perito. Dice, pues sienta las bases para decir que él es una persona idónea, porque él es natural de España, es perito judicial privado de España, pertinente porque va a demostrar que no existe es decir, que no existe la teoría la teoría del caso que propone la fiscalía, porque como él es criminólogo, entonces dice que ese informe de la fiscalía, o los informes de la fiscalía, tienen vacíos, que no son concluyentes. Y entonces ya está señalando la pertinencia y qué es lo que quiere con ese testigo, perito, y además ese documento que es el informe de base de opinión pericial, que el fiscal pudo investigar más. Eso entonces lo va a hacer ver allá a través de este perito. El segundo habla de un informe técnico de base de opinión pericial, un análisis de comunicaciones, y esto lo hará a través del perito, un ingeniero Carlos Aldama Sáenz, experto analista, que va a establecer con él entonces análisis de que todos los informes de las fiscalías, en sus conclusiones, no se ajustan a una confiabilidad de esos técnicos. Y entonces tendrá que explicar el perito por qué razón. Bueno, un análisis allí muy importante también, haciendo tratando de restarle valor probatorio de los informes técnicos de los peritos que tiene la fiscalía. Entonces, que si son dubitados o indubitados. Bueno. Tercero, base de opinión pericial del informe técnico de acústica forense a través del doctor Miguel Ángel de la Torre. A través de él es pertinente, dice, porque probará la no coincidencia de la nota de voz de los ISO con el señor Johnny Leal, que este es idóneo porque es experto en audiovisual, que va a indicar pues que esos protocolos son errados los que ha seguido la fiscalía con sus investigadores. Muy importante, claro que sí. Entonces miren ustedes la pertinencia, claro, porque si nos atenemos pues al 375 sobre pertinencia, dice que también es pertinente cuando solo sirve para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados, o se refiere a la credibilidad del testigo o del perito. Subrayo, por ahí es la cosa. Quinto, informe técnico de opinión pericial de comunicaciones a través de la licenciada Olga Aide Fernández, experta en crímenes cibernéticos, es idónea y es pertinente. Bueno, ella es... porque habla del anterior, es el ingeniero Carlos Aldana Sáenz, es de una empresa española, reconocido ingeniero informático, perito en informática, idóneo para probar si los peritos de la fiscalía no guardan pues
en su práctica, bueno, es decir, atacan ahí entonces esa credibilidad, mejor dicho. Olga Aide Fernández, la licenciada experta en crímenes cibernéticos, es idónea y es pertinente. Después habla del informe técnico de base de opinión pericial de toxicología forense a través del médico forense Carlos Solangelo, químico forense argentino. Importante. También dice aquí, en relación con la sustancia hallada en el cuerpo del occiso de Mauricio Leal, toxiclona y otras sustancias, entonces es útil para demostrar que no se llegan a unas conclusiones. Habla de la depresión, que hubo un informe de toxicología previo y uno definitivo, y entonces que la fiscalía no tuvo en cuenta los previos sino los definitivos. Él dice, toxicólogo va a demostrar cuáles son las consecuencias. Pues no es suficiente el que arrojó el Instituto de Medicina Legal, porque desafortunadamente pues no son, a veces tienen un error, yerran, entonces sobre las consecuencias de varios consumos que no fueron analizados. Bueno, ya, entonces esto a través de Andrea, lo hizo Andrea Mena de Medicina Legal. Entonces verificar si o suicidio o el homicidio, porque ahí es donde se centra la discusión, ¿no? La defensa pues tratará de demostrar que se suicidó Mauricio Leal. Bueno, por acá, después el informe técnico de base de opinión pericial del médico forense Luis Cepeda. Entonces, perito que demostrará lo incompleto que fueron el informe de la necropsia, sobre todo el oficio de ampliación de medicina legal. Se hizo caso omiso por la fiscalía a los primeros informes, que solo se tuvieron en cuenta los definitivos. Hay hallazgos que no fueron sopesados y se pasaron por alto. El tema de la ventana de muerte, que existe un vacío técnico, no existen en Colombia peritos que hablen realmente del tema de ventana de muerte. Todo eso a través de este testigo que va a poner en consideración las falencias. Fenómenos cadavéricos que lo va a aclarar el perito. Se van a llenar vacíos y se aclaran conceptos técnicos y científicos en el tema de medicina forense que nos llevará a la verdad, dice la defensa. El informe, es diferente el informe previo y el definitivo, que entonces es útil porque el oficio del 5 de enero del 21 por el doctor Jorge Paredes hay imprecisiones y el médico forense hablará de ese margen de error. Importante, claro que sí. Y así me imagino yo que sucesivamente la docena de testimonios que presentará, que hará ella, pero no voy aquí a extenderme. Solamente quería hacer alusión a estos. Y pues, importante, claro que sí. Por ahí es que se ataca la defensa, una defensa técnica, calificada. La felicito, doctora. Muy bien con su equipo, me parece interesante. Ya me estoy guardando un puestico allá para ir a juicio oral, que sea presencial, porque ahora lo solicitó en lo posible el fiscal a la judicatura en días pasados, puedan a una audiencia de esas, y sería interesante, claro que sí, interesante hacerle el seguimiento a esto. Mire, lo que se quiere es que aflore la verdad, que salga a la luz, y toda persona pues tiene derecho a defenderse, el debido proceso y a la presunción de inocencia.
Por eso he insistido aquí que del señor, el norteamericano John, hay que darle la presunción de inocencia, el darle pues a él primero que todo, tiene que demostrarse, ¿no? Ayer no aceptó los cargos. ¿Qué viene ahora? Que quedó para el martes la medida de aseguramiento, ¿no? Creo que así, sí, así quedó. Para el próximo martes, ya el 31 de este mes, queda la continuación del caso John Poulos, es que llama el gringo. Entonces, ahora esperemos a ver qué va a pasar en este caso de Johnny Leal. Lo que viene es el rifirrafe, a ver qué va a decir y quién se va a oponer. Recuerden que en tratándose de contra el auto que niega una solicitud probatoria, ya sea porque la inadmita o rechace, proceden los recursos de reposición y apelación. Mientras que contra el auto que admite una solicitud probatoria, pero sobre la cual no haya existido una petición de exclusión de prueba o de rechazo, procede únicamente reposición. Mientras que contra el auto que decide una solicitud de exclusión o rechazo de pruebas, ya sea que se acceda a ella o que la niegue, proceden los recursos de reposición y apelación. Entonces, yo creo que acá no más se van a quedar en esto de la inadmisión por impertinencia o tal vez por inútil. Ahí va a ser el tome y deme. No tanto lo inconducente, porque toda prueba, en eso, existe libertad de prueba y cualquiera de ellas es importante. Pero creo yo que la defensa está por el tema de la pertinencia y ahí diría yo que difícilmente se la rechacen. Si se la rechazan, entonces caben los recursos de reposición y apelación. Si se la admiten, cabe entonces la contraparte, pues solamente la reposición si no ha sido objeto pues de rechazo o de exclusión. Entonces estas dos últimas, rechazo y exclusión, nada que ver, creería que allí eso pasa de largo. Y entonces, si hay recursos, pues eso queda allí en stand-by hasta que vaya al Tribunal Superior de Bogotá y resuelva. Los términos para vencimiento por libertad, por vencimiento, no corren mientras esté eso en recurso de alzada. De manera pues que ahora tendrá, si no hay recursos de ninguna naturaleza, pues bueno, listo. Queda en firme esa preparatoria y fijen fecha o fijen fechas, porque ese juicio es largo, de acuerdo a todos esos testigos que tiene la fiscalía y documentos, lo mismo que la defensa, pues diría yo que ahí hay un largo camino por recorrer todavía frente a este caso de Johnny Leal. Bueno, entonces esperemos a ver la siguiente sesión por parte de la judicatura en este caso y ya volveremos entonces a hablar sobre ese tema de qué pasó allí o qué es lo que va a pasar. Buen fin de semana.